Bienvenidos todos a un nuevo programa de Hablemos de la Biblia. Hoy desde la Iglesia Central de Maracaibo o desde nuestros estudios de grabación con el invitado especial, el hermano Leandro Perdomo. ¿Cómo está, Leandro? Muy bien, gracias a Dios, contento de estar nuevamente con ustedes compartiendo pues la palabra de Dios en el marco de la lección de escuela sabática. Así es. Bueno, vamos a tener una oración para comenzar entonces con este estudio de Hablemos de la Biblia. Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque nos permites estar estudiando sobre el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Danos tu sabiduría en esta mañana a Leandro y a mí, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, entonces queremos primeramente darle un saludo a todos ustedes. Gracias por estar conectados y decirles también que sábado a sábado nosotros estamos con esta programación especial de Hablemos de la Biblia que está basada en la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero que es un programa más amplio, ¿no? Que lo que busca es profundizar un poquito más y ver lo que la Biblia dice acerca del tema que se está tratando. En el día de hoy estamos tratando el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Hemos venido esta temporada hablando del Espíritu Santo, la espiritualidad. Y bueno, ya estamos quizás culminando, ya nos quedan pocos sábados de esta temporada, de este trimestre, así que ahorita caemos en la palabra y la oración, ¿verdad? Entonces, hay una cita, hermano Leandro, de Elena de White, una importante escritora, que dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración nos baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. O sea, no nos baja a Dios, sino que nos eleva a Él. Es lo que dice la hermana White, ¿verdad? Así es una cita pues muy conocida que amplía el concepto de lo que es la oración y la encontramos allí en El Camino a Cristo. Exacto. Libro muy famoso, pequeño libro, pero en realidad pues lleno de tanta sabiduría, de tantas cosas que de alguna manera alimentan nuestra vida espiritual. Así es. Ok, el programa de hoy, Leandro, vamos a hacerlo por parte. Vamos a hablar primeramente del fundamento de la oración, después vamos a pasar a los requisitos de la oración, que son 3: pedir, crecer y reclamar. Y por último, pues vamos a hablar precisamente de orar para pedir el Espíritu Santo. Así que es el tema central. La parte del Espíritu Santo, cómo orar para pedir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es importante en la iglesia, ¿verdad? Una iglesia sin Espíritu Santo, pues no tiene la dirección de Dios, en realidad no tendría la presencia de Dios. Y es muerta, ¿no? Totalmente, o sea, no tendría vida, no tendría oportunidad, pero sí, porque a veces se dice, no, la iglesia necesita que haya unidad, por ejemplo, okay, o que haya amor. Pero esos son frutos del Espíritu, precisamente. Así es, sí, son muchos los ingredientes, pero al fin y al cabo, como tú lo estás diciendo, nacen en el Espíritu de Dios. Nacen de Él, son frutos de Él. Así que sin el Espíritu realmente no tendríamos vida, no tendríamos oportunidad absolutamente de nada. Es el Espíritu de Dios quien nos vivifica realmente. Y por eso es lo importante de este tema, ¿verdad? Así es, claro. Entonces comencemos por el fundamento de la oración. Vamos a Juan 15, podemos buscar, ustedes que están allá detrás de la pantalla también pueden hacerlo para que sigan la secuencia. Juan 15, 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, hay como una condición allí, ¿no? O sea, hay que permanecer en Cristo. O sea, la vida de oración es plena cuando permanecemos unidos a Cristo. Es lo que trata de decir esto. Sí, justamente lo que nos está diciendo Juan allí, bueno, son palabras del mismo Jesucristo, ¿no? En realidad es el Señor Jesucristo quien está hablando y Juan las escribe y dice entonces que de alguna manera nosotros debemos expresar una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para que nosotros expresemos oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, realmente Jesucristo debe habitar en nosotros, ¿no? Ahora, fíjate qué es lo que pasa, qué es lo que está planteándose acá. Y la lección de alguna manera nos amplía un poco esto. Nos está diciendo es que a veces nosotros oramos o tenemos oraciones, plegarias, clamamos a Dios y realmente no sabemos hacerlo. No sabemos hacerlo, pedimos mal. Realmente, así también dice un texto bíblico, ¿no? Vosotros pedís, pero pedís mal. Sí. ¿Por qué? Porque a veces pedimos, por ejemplo,
si yo soy el predicador en una campaña, soy el conferenciante en una campaña, entonces de repente me conviene orar a Dios porque esa campaña vaya bien, porque hayan bautismos, porque ocurra pues lo que en una campaña nosotros esperamos como frutos, ¿no? Como resultados. O sea, tendría éxito si hay bautismos, si hay suficientes visitas, si de noche se mantiene o cada noche se mantiene el grupo. Entonces, como yo soy el orador, como yo soy el predicador, oro para que la obra de Dios en ese sentido, por ejemplo, en esa campaña vaya bien. Pero ¿qué hay detrás de todo eso realmente? Bueno, justamente o posiblemente, pues yo lo que esté buscando allí es que como yo soy parte fundamental o principal, digamos allí, o importante en esa labor de la campaña, puesto que soy el predicador, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces oro para que tenga buenos resultados, ¿no? Pero esa no es la perspectiva divina. Así no ve Dios las cosas. Hay un ejemplo que también pone la lección que dice, a veces oramos por la conversión de una persona, pero realmente yo estoy orando porque esa persona se convierta y sea salva, o es porque esa persona atormenta mi vida, porque esa persona daña mi vida, porque de repente es una persona, una esposa, por ejemplo, que ore por su esposo, que es un bebedor empedernido, ¿no? Que la golpea. ¿Qué realmente quiere ella? ¿Que su esposo sea salvo o que simplemente ella necesita tener una vida en paz? Entonces, la perspectiva divina allí en ese caso es que ese hombre sea salvo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y esa esposa debería orar porque ese esposo sea salvo, no para que se convierta y la deje en paz. Entonces, Claro. bueno, por eso dice que cuando nosotros permanecemos en el Señor y Él permanece en nosotros, comenzamos a orar desde la perspectiva divina, orientamos las oraciones de manera que se convierten en la voluntad de Dios, desde el ojo divino. Y por eso la recomendación de Jesús allí es, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces lógicamente la oración tendrá su fruto. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque ahora sí estamos en el canal correcto. Ahora sí estamos orando como Dios quiere. Pero justamente esto es un trabajo que tiene que ver con el proceso de la vida diaria, de la espiritualidad de todo ser, de todo cristiano, pues. O ¿Sí? sea que si yo pido que me gane la lotería, el Señor me la da si yo permanezco en Él, ¿o cómo es la cosa allí? Bueno, la Biblia es clara con respecto a lo que tiene que ver con el azar, con la suerte, ¿no? Ujú. Entonces, pedirle a Dios que nos ganemos la lotería, Ajá. en realidad eso va en contra de la voluntad divina, va en contra de la palabra de Dios. Así que Dios no quiere que oremos por eso, y esa no va a ser una oración en realidad contestada por Dios. Aunque la lotería puede llegar, pero no es una oración contestada por Dios realmente, ¿no? Sí es, sí es. Bueno, lo importante aquí es saber o entender que la oración no cambia a Dios en realidad. No, de ninguna manera. La Sí. oración nos cambia a nosotros. Eso. Nos cambia a nosotros, ¿no? Por eso dice también aquel concepto de Elena de White allí en el Camino a Cristo. O sea, la oración no baja a Dios del cielo, es que nos eleva a nosotros más bien. De alguna manera, el efecto poderoso de la oración es el que transforma a aquel que está orando. Aquel que está orando. Muy bien, entonces vamos al siguiente punto, que son quizá los requisitos, ¿verdad? Para la oración o para que una oración sea contestada o para que el Espíritu Santo pueda ser pedido, ¿verdad? Primero es pedir, ¿no? El primer Así requisito es pedir. Lo encontramos allí en primera de Juan 5:14, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, allí hay el primer requisito, ¿no? Que veo yo, conforme a su voluntad, Él nos Ajá. oye, ¿no? Claro, Por eso el ejemplo de la lotería, tú decías que esa no es la voluntad de Dios. no es la ¿no? voluntad de Dios Por definitivamente. lo tanto, quizás no me va a responder esa oración. No, tú te imaginas un ladrón orando en la mañana o en la noche cuando a punto de salir a hacer su trabajo, ¿no? Entre comillas. Ajá. Que diga, bueno, Señor, yo voy a robar, protégeme, ayúdame y líbrame de la policía. No tendría éxito. No tendría Eso sentido, no ¿verdad? tendría sentido, si no está orando conforme a la voluntad de Dios. El salmista dice también allí en Salmo 139:4, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabe toda. Entonces la pregunta sería, si Dios ya sabe de antemano nuestras peticiones, ¿por qué nos pide que las expresemos en la oración? Hay mucha gente que se hace esa pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué orar o por qué necesito orar si Dios ya conoce todas mis necesidades? O sea,
eso está como de más, ¿no? O sea, voy a pedirle a Dios algo que ya Él sabe, o sea, ¿qué sentido tiene? Pero en realidad, nosotros vemos allí que hay un ingrediente fundamental en nuestra relación con Dios que tiene que ver con nuestra confianza, con la fe, ¿no? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque en realidad la persona debe creer, si alguien va a pedirle a Dios, tiene que creer que Él existe. Dice el texto bíblico, debe creer que Él existe y que es galardonador, o es aquel que premia a todo aquel que va a Él con confianza. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros expresemos nuestra confianza, nuestra fe en Él, que planteemos allí nuestros deseos, pero confiadamente. Es decir, lo que quiere es que nosotros mostremos fe, confianza en Él. Es, por ejemplo, como un hijo, ¿no? Claro. Nosotros como padres, de pronto sabemos algo que ha sucedido con nuestro hijo. Ya lo sabemos todo. Y sabemos si es posible cómo ayudarle, cómo suplir esa necesidad. Pero tenemos el deseo en nuestro corazón de que Él plantee esa necesidad, nos las plantea a nosotros como padres, que hable con nosotros, que sienta la confianza de acercarse a nosotros, que somos sus padres, converse con nosotros y podamos ayudarle en esa situación. Así mismo es Dios. Te da la oportunidad de actuar, ¿no? Que eso es correcto. Podemos así de esta manera darle la oportunidad a Dios de actuar públicamente y eso sirva de testimonio. Sí, porque tú sabes que tu hijo necesita comida, por ejemplo. Claro, él necesita comer. Pero si él lo expresa, papi, dame algo de comer porque tengo hambre, entonces te está dando permiso a ti para que tú puedas quitarle el hambre. Eso es correcto, porque Dios puede saber qué necesidad nosotros tenemos. Pero si no se las pedimos, o sea, realmente Dios también puede decir, entonces, ¿para qué se las voy a dar si Él no las está pidiendo? Aunque tiene necesidad de esto, no lo está pidiendo. Pero fundamentalmente, esos detalles que estamos diciendo, pero fundamentalmente es la fe que Dios quiere que expresemos, la confianza en Él como Padre, ¿no? La confianza. Es lo que yo más resaltaría de estos detalles que acabamos de mencionar. El Señor quiere que le pidamos a Él y que lo hagamos con confianza. Dice así, o sea, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que el Señor quiere, que vamos a Él confiadamente, que de alguna manera demostremos que creemos en Él, que tenemos fe en Él y que sabemos que Él nos va a dar todo aquello que necesitamos, obviamente conforme a su voluntad. Es un requisito indispensable. Así es. Hay otro versículo, o mejor dicho, vamos a analizar la parte esa de la voluntad. ¿Qué significa pedir conforme a su voluntad? Ampliemos esa... Claro, porque es que justamente la voluntad de Dios, de alguna forma, nos lleva a hacer lo que el Señor quiere. Cuando se habla de la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere, ¿no? O lo que Él considera necesario hacer, ¿no? Porque de repente nosotros estamos pidiendo algo que no necesariamente tiene que ser malo, ni en contra de la voluntad de Dios, pero el Señor sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Y aunque lo que estemos pidiendo esté acorde a la voluntad de Dios, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Quiero ampliar este ejemplo, por ejemplo, perdón que redunde en esto, ¿no? Pero cuando Jesús oraba en el Getsemaní, Jesús estaba en una condición de decisión. Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, bueno, pásala. Y eso podía suceder. Jesús podía decir en ese momento, pues no voy a morir por el ser humano, que se pierda, ¿verdad?, el ser humano en su pecado, y yo me devuelvo al cielo, se acabó. Eso podía suceder. Claro. Y no iba en sí en contra de principios divinos, esa podía ser una decisión viable, pero la voluntad de Dios era salvar a la raza humana. Esa era la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad tiene que ver realmente en que nosotros hagamos y pidamos conforme a aquello que el Señor vea que realmente es necesario que suceda, ¿sí? Ponernos en sintonía con aquello que Dios sabe que de alguna manera será lo mejor para nuestra vida y será lo mejor para nuestras familias y todos aquellos que nos rodean, ¿no? Aunque a veces no nos sintamos cómodos con eso que pueda suceder, porque Dios contesta las oraciones de tres maneras. El Señor dice sí en ocasiones, pero también dice no.
o dice espera un poco, y todo eso puede incomodarnos en algún momento, pero la voluntad de Dios es aquello que de verdad nos va a llevar a hacer lo que el Señor considere más necesario para nosotros. Eso que acaba de decir me hace pensar que hay una oración que el Señor siempre contesta. Definitivamente. ¿Y cuál sería? Hay una oración que el Señor siempre contesta. Bueno, a Sí, lo o sea, que yo me refiero, no sé qué está en no sé qué es lo que está O en tus sea, no, cuando pensamientos, tú ¿no? me hablaste de Jesús, que si Ajá. era posible que pasara esa copa, Ajá, correcto. y esa copa no pasó, tuvo que beberla. Ajá. ¿Por qué? Para salvarnos a nosotros del pecado. Por lo tanto, si nosotros pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados, Esa es una oración que siempre va a ser contestada. si lo hacemos con Sí, sinceridad lo hacemos con sinceridad arrepentidos, ¿no? y con fe en la sangre de Cristo Jesús, Totalmente. eso va a ser respondido, ¿no? Mira, leí hace poco justamente acerca de esto, en el deseo de toda la gente, no recuerdo ahora el tema, pero allí Elena de White dice que una oración que siempre tendrá respuesta positiva de parte de Dios es aquella que cuando se clama por el perdón de nuestros pecados con sinceridad, verdaderamente arrepentidos, esa oración siempre tendrá una respuesta positiva. Siempre la va a tener. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios por eso, sí. Eso es lo importante, ¿no? Y Así quizá es. para eso es que el Señor quiere que oremos, ¿verdad? Siempre en la oración modelo pues aparece perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Definitivamente es la mayor necesidad del ser humano. Así es. Ahora, hay ciertas peticiones diarias que nosotros hacemos, pero existen condiciones en esas peticiones que tú ya has hablado, según lo muestra Salmo 66, 18, por ejemplo. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, dice el Señor, no me habría escuchado. Hay otra en Isaías 59, 2, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en Santiago 4.3, algo que tú ya mencionaste, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, allí hay como ciertas condiciones, y la condición tiene que ver con el pecado, aparentemente. El pecado. Es que la Biblia es clara cuando dice que el pecado ha hecho separación entre el ser humano y Dios. Hace una separación. Lo que une al ser humano con Dios nuevamente o nos lleva al trono de la gracia es la posibilidad. Esa posibilidad la da es Jesucristo, ¿no? Quien ha hecho ese puente para que nosotros podamos nuevamente acceder al trono de la gracia. Entonces, ¿cómo puedo yo de alguna forma persistir o insistir en un pecado y esperar que Dios me escuche? Es decir, fíjate que esto podría ser contradictorio, porque la gente podría decir, bueno, ¿quiere decir que Dios no va a escuchar al pecador? Bueno, ya dijimos que la única oración que siempre escucha es la de un pecador arrepentido, que va a ir arrepentido, ¿no? Con sinceridad. Lo dijimos allí, pero entonces no se confunda con esto, ¿no? O sea, cuando yo soy de alguna forma allí, un pecador penitente, constante, no puedo esperar que Dios me escuche. O sea, de alguna manera el Señor... O sea, un pecador voluntario. Un pecado voluntario, porque es que Hebreo dice, el libro de Hebreos nos advierte. Un pecado a conciencia. El libro de Hebreos nos advierte acerca de aquel que peca deliberadamente, que aquel que peca en forma planificada, o sea, de forma voluntaria. Dice que no hay sacrificio posible para tal persona. O sea, si yo voy de frente con mi pecado y constantemente permanezco en él, ¿cómo puedo esperar que el Señor me salve? O sea, por eso dice la Biblia, el que encubre su pecado, no de ninguna manera alcanzará misericordia, más el que lo confiesa y se aparta, fíjate que la condición está allí, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es la condición, ¿no? Así es. El Señor me va a escuchar como pecador, pero yo debo apartarme, como aquella mujer que se le acercó a Jesús. Cuando Jesús ya trabajó con aquellas personas que se alejaron, que la llevaron en adulterio, que supuestamente la habían encontrado en el acto de adulterio. Bueno, era así en realidad. Él le dijo a ella, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. O sea, yo te perdono. O sea, allí la perdonó y de una vez. Pero le dijo, aléjate del pecado. Aléjate del Permanece en mí. Eso es correcto. Esa es la condición, permanece en mí ahora. Sí. Bueno, ha sido muy interesante esta parte de pedir. Vamos a continuar después de una alabanza especial con la otra parte, la de creer, ¿verdad? Creer, que es otro requisito fundamental. Vamos entonces a escuchar una alabanza y regresamos para estudiar el otro requisito, el creer.
estrellas y en mis ojos se revelan. Quiero que el tiempo pase, quiero verte regresar. Hoy te entrego una vida que está llena de pecado. Te suplico la transformes, haz un milagro en mí. El tiempo ya se acerca, contigo quiero estar. Correr hacia tus brazos, sentir tu amor en mí. No dejes que me pierda, Señor, yo quiero ir y contigo para siempre vivir. Te agradezco por oírme y mostrarme que me amas. Haz de mí un mensajero que proclame de tu amor. Ayúdame a prepararme y sosténme con tu mano. Quiero que me digas, hijo, tuyo soy y mi padre eres tú. El tiempo ya se acerca, contigo quiero estar. Correr hacia tus brazos, sentir tu amor en mí. No dejes que me pierda, Señor, yo quiero ir y contigo para siempre vivir. Una oración. Amén. Sí, apreciados hermanos y amigos, siempre es bueno hacer la voluntad del Señor, es lo que Él desea para nosotros. Y bueno, ya estamos tratando este tema importante con Leandro. Hemos visto hasta el momento en que el fundamento de la oración es estar conectado con Cristo, permanecer en Él. Y hemos ya visto el primer requisito, que es pedir, ¿verdad? Pedir y se os dará. Vamos entonces ahora a ver el segundo requisito, que es creer.
según Santiago 1, 6 y 7, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Son palabras fuertes, ¿no? Este versículo, aparentemente, ¿no? De alguna manera, sí, ahí hay una exigencia y es creer, sin dudar, como lo aclara Santiago, ¿no? Con fe. Con fe. Dice el capítulo que conocemos como el capítulo de la fe, que es Hebreos 11, dice así, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo fundamental que es este elemento en la oración, la fe, creer. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay o crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que esto se explica, esto no es una cosa ni simbólica, ni algo de profecía allí engorroso, es un texto muy claro. O sea, si nosotros vamos a Dios a clamarle a Él, pero en realidad no estamos creyendo en Dios, ¿qué estamos haciendo? O sea, en realidad no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cómo poder pedirle a alguien? O sea, que pedir con fe es creer en Dios. Es creer, claro, en Dios. Y creer no solo en Él, sino que Él puede responder. que puede responder, que me va a conceder esa petición. Ya lo dijimos, nuestras peticiones deben ir al hilo de la voluntad de Dios, nunca en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo creer si la lógica y las circunstancias dicen que las cosas no se pueden dar? ¿Cómo creer? Perdón, a ver. ¿Cómo creer? Hugo es filósofo a veces, a ver, está Sí, filosofando sí. ahí, vamos a ver. Ajá. No, ¿cómo creer si la lógica te dice que no se va a dar? Por ejemplo, tú tienes a una persona enferma y tú oras, el doctor ha dicho que no, que esa persona no sanará. ¿Cómo creer en esas circunstancias? Cuando la lógica dice que no, o las circunstancias dicen que no es viable. Claro. Creer. Es correcto, sí. Mira, me estás poniendo un ejemplo, por ejemplo, o sea, con una persona enferma. Me estás Ajá, hablando un de un ejemplo. ejemplo con una persona enferma, correcto. Es verdad, a veces nosotros cuando oramos por una persona enferma, es vital entender y hacer entender a los familiares, ¿no? Si es que estamos orando por el familiar de algún amigo, una amiga, hacerle entender que la voluntad de Dios puede ser que la persona ya vaya al descanso, ¿no? Porque es que nosotros a veces no conocemos los misterios de Dios y no entendemos a veces qué es lo mejor. Y bueno, mira, yo te puedo contar algo así rápidamente. Ahora, ¿no? ¿cómo Haciendo muy creer? resumido. Te cuento algo rapidito, ¿no? Por ejemplo, cuando mi papá murió, nosotros no entendíamos, fue algo muy trágico, muy difícil, ¿no? Pero yo con el tiempo, con los años, he llegado a entender que, digamos, aunque me duele decirlo, ¿no? De alguna forma, porque como ser humano me siente, la muerte de mi papá, de alguna manera, llevó al conocimiento a mi familia del Evangelio, por ejemplo, ¿no? Y fue un efecto en nuestra familia que ha dado sus frutos. Entonces, de alguna manera, yo veo que el Señor utilizó ese mecanismo para que de alguna forma nuestra familia pues llegara al conocimiento del Evangelio, ¿no? Así que, ¿cómo creer cuando las circunstancias a veces pueden decir que no? Bueno, es que la sanidad que el Señor quiere darle a una persona no necesariamente tiene que ser física. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, logro ver que el Señor no hizo un milagro para todo el mundo. No hizo un milagro para todo el mundo en cuanto a sanidad física. Pero sí es necesario creer que puede haber una sanidad espiritual, como hablamos del perdón de los pecados, por ejemplo. No sé si estoy al hilo de lo que me preguntaste exactamente, Sí, está pero bien. sí, o sea, debemos creer que sí hay una respuesta en cuanto a la sanidad espiritual que la persona necesita. Una vez a Jesús le llevaron a un paralítico para que fuese sanado, aquel que la historia cuenta que lo pasaron por el techo. Y la Biblia dice que Esas personas creyeron, ¿no? esas personas creyeron y ese paralítico fue sano por la fe de ellos, ¿sí? Por la fe de ellos. Fíjate que no fue por la fe de ese hombre, sino por la fe de ellos que hicieron todo ese esfuerzo porque creían
que Jesús podía hacer el milagro. Entonces, bueno, en cuanto a la respuesta de alguien enfermo, puede ser que el Señor le envíe al descanso, pero lo que sí podemos creer es que le puede sanar espiritualmente, y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque esa persona, nuestra fe debe llevarnos a creer que si esa persona es sana espiritualmente y sus pecados le son perdonados, entonces el Señor le puede levantar al momento de su venida. Sí, que precisamente eso es lo que significa creer, ¿no? Es lo que significa creer, o sea, creer en aquello que todavía no vemos. Que no vemos, sí, Así es. por la fe. Por la fe, así es. Así es. Bueno, pasemos entonces a la otra parte, que es reclamar. Muy Una vez importante, que claro. pedimos, una vez que creemos, entonces la tercer requisito sería entonces ¿qué? Reclamar. Segunda de Corintios 1:20, leo la Nueva Versión Internacional. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para gloria de Dios. Así es. O sea, que todas las promesas que Él ha hecho son sí, en Cristo Jesús. Amén. ¿No? Bueno, fíjate lo siguiente, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso de reclamar las promesas de Dios? Allí voy. Reclamar tiene que ver, incluso está muy conectado a la fe. Porque cuando yo reclamo algo, alguna promesa de Dios en este caso, es porque yo creo fielmente en que esa promesa es real. Yo creo, dice la Biblia así, fiel es el que prometió. Entonces yo creo en ese ser que es fiel, Jesucristo, Dios, nuestro Señor. Y cuando yo lo reclamo, lo único que estoy haciendo es afirmar o reafirmar lo que ya yo creo. Señor, yo te estoy pidiendo esto. Y yo creo en tu promesa. Así que, Señor, concédeme esta petición. Yo creo, de esa manera yo estoy reclamando, le estoy diciendo al Señor, Señor, yo estoy recordando lo que tú has prometido en tu palabra. Por ejemplo, yo puedo decirle, Señor, perdóname este o tal pecado que he cometido. Si yo estoy consciente La palabra de que dice, estoy Él es arrepentido, fiel y justo para perdonar para nuestros perdonar, pecados. entonces, Señor, yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme. Y si yo estoy viniendo a ti arrepentido, Señor, yo estoy y agradezco de verdad que me perdones en esta hora. Entonces, de esa forma yo estoy reclamando esa promesa como algo que en lo que he creído fielmente, y entonces de esa manera ya incluso estoy agradeciéndole a Dios, porque es un conjunto de cosas, ¿no? Cuando yo reclamo una promesa de Dios, yo debo agradecerle a Dios. La lección Claro. nos pone el ejemplo de Lázaro. Exactamente. Jesús en la oración cuando levanta a Lázaro de la tumba, él dice, Señor, yo sé que tú me has escuchado y gracias porque siempre me oyes. Ya O sea, antes de que recibirlo, resucitara antes de Lázaro. resucitar, antes Sí, de nosotros ya ver o estaba sentir, dando agradecimiento. ya estaba dando agradecimiento. Entonces, fíjate dónde llega la fe. O sea, ya yo estoy agradeciendo por algo que todavía no he visto, pero como sé que es fiel aquel que me lo prometió, entonces ya yo puedo darle gracias porque sé que se va a cumplir. Y fíjate que entonces Lázaro, él con toda propiedad pudo decir, Lázaro, ven fuera, porque ya él sabía que el Señor cumpliría esa palabra. Así es. Entonces, bueno, ahí lo reclamamos, pero recuerde agradecer. Cuando usted reclame una promesa al Señor y toda la oración ha sido de acuerdo a lo que hemos ya mencionado, a todos esos ingredientes esenciales, entonces recuerde agradecer, porque eso es fundamental. Los leprosos le rogaron a Jesús que le sanara. Y ellos creían que Jesús le podía sanar y lo sanó. Pero de los 10 solo regresó uno a agradecer. Y es importante entonces, ¿no? Ser agradecidos. Y bueno, llámame, dice Salmo 50:15, llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Así O sea, es. es una Amén. promesa, o sea, Es una nunca promesa. temamos de no dirigirnos al Señor. O sea, no hay un pecado tan grande que nos separe del Señor. Así O es. sea, todo pecado nos separa, evidentemente, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es O sea, correcto. nosotros podemos acudir a Él en el tiempo de angustia y Aferrado a esa también promesa. en el tiempo de prosperidad, ¿no? Porque a veces En todo tiempo, en todo claro, en todo tiempo. En tiempos de prosperidad, entonces a veces nos olvidamos del Señor y bueno, confiamos en la misma prosperidad que tenemos. Si es dinero, por ejemplo, entonces confiamos en ese Dios que es el dinero. No, debemos estar conscientes de que hemos llegado allí porque el Señor nos ha bendecido. Así es.
Bueno, y por último, pedir el Espíritu Santo. Cuán Es importante. el cierre de esta lección. En realidad, hacia aquí debemos estar enfocados. O sea, todo lo que hemos visto es para llegar a este punto. O sea, cómo pedir el Espíritu Santo. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces Fíjate es algo que aparentemente el Señor quiere darnos. Y que O- nosotros debemos pedir. y No que- es una cosa que va a descender Ajá. por obra y gracia de Dios, así como que sin que Si nosotros no hayamos lo pedido. pedimos. No, es fundamental pedirlo, ¿no? Ahora, es importante destacar que en esta petición el mayor obstáculo somos nosotros. Somos nosotros porque en ocasiones a menudo no estamos preparados para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Es fundamental, hay tantas cosas, porque ¿dónde quiere morar el Espíritu Santo? Justamente nosotros, dice la Biblia, que debemos ser templo para que Él pueda morar. Ahora, algo tan santo como el Espíritu de Dios, ¿cómo puede morar en un cuerpo o en una vida que de ninguna manera se ha entregado a Dios completamente y persiste, por ejemplo, en el pecado, ¿no? No puede el Espíritu de Dios morar en alguien O sea, así. todo lo que hemos hablado hasta el momento entonces debe cumplirse para que podamos pedir el Espíritu Para que Santo. O podamos sea, cumplir, tenemos que estar en una relación íntima con Dios, con Cristo. Tenemos que pedirlo, pero Así para es. pedirlo pues tenemos que estar, o sea, confesar nuestros pecados, ¿verdad? Así es. Estar en una relación, digamos, Permanente con el permanente Señor. con Cristo, pedirlo, ¿verdad? Reclamarlo. Y tener fe. Y tener debemos fe. creer, debemos creer. Creer. Porque si pedimos el Espíritu Santo y no creemos, pues de ninguna manera. Entonces, qué mejor broche de oro que cerrar la lección, digamos, con aquello que todo lo que dijimos nos lleva justamente a este punto, tú lo dijiste hace unos momentos, pero justamente debemos estar preparados para recibirlo. Y es un proceso, ¿no? Es un proceso al que el Señor nos está llevando. Él promete para el tiempo del fin una lluvia tardía, una lluvia espiritual. El Espíritu Santo descenderá con poder, como lo hizo en tiempo del Pentecostés, pero el pueblo debe irse preparando. Y eso llegará, el pueblo estará preparado en algún momento, porque es bíblico, porque el Señor así lo promete, pero debemos estar justamente apegados al Señor, constantemente en Él, para que no nos perdamos de esa gran bendición y de Ahora, aquel gran día. ¿para qué es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? O sea, individualmente hablando. Bueno, imagínate, el Espíritu Santo dice la Escritura que es justamente el poder de Dios morando en el ser humano. La Biblia dice así: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros poder? Bueno, justamente nosotros estamos en una labor como iglesia, como miembros de una iglesia que milita, que desea que el Señor venga pronto. Y para que el Señor venga pronto, la Biblia dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿cómo podemos nosotros predicar? Predicar sin poder. Para que de verdad la palabra de Dios sea una espada de dos filos que penetre hasta los tuétanos de los huesos, nosotros debemos presentarla con poder. Ahora, ¿qué nos da poder a nosotros? Más que poder predicar con denuedo, justamente una vida de testimonio. Eso es lo que más O sea, poder que el tiene. Ahora, Espíritu Santo reproduce el carácter de Jesús en nuestras exactamente. vidas. Entonces, si la gente no llega a ver el carácter del Señor en nosotros, que es el Espíritu Santo morando en nosotros y proyectándolo a la comunidad, a nuestros vecinos donde nosotros estamos, nuestras palabras podrán ser las mejores en un tema predicado. Pero si nuestra vida no da testimonio de eso que predicamos, eso carece de poder. Y ese poder únicamente estará en nosotros con la presencia del Espíritu Santo. Así es. Bueno, entonces allí vemos lo importante que es pedir el Espíritu Santo, pedirlo en oración, y el Padre Celestial, dice la Biblia, en el texto que acabamos de leer, está deseoso de dárselo a cada uno de sus hijos para poder terminar la obra, ¿verdad? Así es. Para terminar la obra del Señor en esta tierra como iglesia y nosotros como individuos pues poder
representar el carácter de Dios y tener un crecimiento en la vida espiritual. Vamos a terminar con este comentario de la hermana Elena de G. de Juárez, que se encuentra en el comentario bíblico adventista sobre Mateo 3:13 al 17. Dice: en el bautismo de Jesús se oyó la voz de Dios en respuesta a la petición de Cristo, lo cual le asegura al pecador que su oración hallará cabida en el trono del Padre. Se le dará el Espíritu Santo a los que buscan su poder y su gracia, y Él nos ayudará en nuestras debilidades cuando tengamos una audiencia con Dios. El cielo está abierto para nuestras peticiones y se nos invitará a ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos ir con fe, creyendo que obtendremos las mismas cosas que pedimos a Dios. Amén. Excelente pensamiento. Entonces, no sé, para terminar, ¿qué quieras decir? Mira, yo voy a comenzar a terminar, perdón, Sí. digamos, por donde comienza la lección, fue lo que quise decir, Ok. que es el versículo para memorizar, ¿no? Ajá. Ese que el amor de Dios es tan infinito por nosotros, misericordioso, que dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, nosotros en realidad no sabemos orar muchas veces, ¿no? Pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que quiere decir es que el Espíritu de Dios traduce nuestras oraciones, las conduce de la mejor manera para que el Señor pueda concedernos lo que en realidad nos conviene. Y eso es parte del amor y la misericordia de Dios, que aunque nosotros pedimos torcidamente, el Espíritu con gemidos indecibles, de alguna manera, clama a Dios para que en realidad nosotros tengamos lo que nos conviene para nuestra propia salvación y para el bien de nuestras familias y todos los que nos rodean. Así que es maravilloso, ¿no? Todo esto, de alguna forma, Hugo, nos habla nada más y nada menos que del amor de Dios, del amor de Dios. Y con eso quisiera terminar. El Señor nos ama profundamente y ha hecho todo esto, y todos estos ingredientes, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, están allí y se componen de alguna forma para que nosotros también entendamos que esto es parte de la obra de la salvación del Señor. Amén. Bueno, ha sido muy interesante la tertulia en este día. Gracias por la invitación. Gracias, Leandro, por estar con nosotros y hablar sobre este tema. Y gracias a ustedes por escucharnos y por vernos a través de vendratv.org. Le invitamos a que cada sábado pues también ayuden a invitando a otras personas a que vean nuestro programa, porque puede ser la manera de que muchas personas conozcan al Señor Jesús. No podemos más sino que invitarlos a seguir con la programación que a continuación tenemos. No se retire de nuestras pantallas y recuerda que el que ha de venir vendrá y no tardará. Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto